Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con los temas que corresponden a este tercer parcial. Ya vimos como aquello relacionado a lo que es el secreto médico, toda esta área de la deontología médica, que si bien falta, por ejemplo, entrar a todos estos documentos que nos hacen válida, digamos así, esas reglas basadas en la deontología médica, pero esos documentos se ven a grandes rasgos en este cuatri, pero en el siguiente ya se ven cada uno determinados. Por ejemplo, el dictamen, el certificado, el acta de defunción, acta de nacimiento, bla, 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 ¿no? Ahora vamos a hablar de otra área que también nos ayuda y es como de gran importancia, y al que a lo mejor vamos a ver un poquito más de, de peso en las siguientes materias que son medicina forense 1, 2 y 3, ¿no? Que es propiamente la traumatología forense. Acuérdense que la traumatología forense es aquella ciencia que nos va a ayudar o le va a ayudar también a la criminalista o a medicina forense propiamente para poder dar de cierta manera un resultado concreto, ¿no? Espero que les guste. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, en serio, con todo gusto háganmelo saber y con todo gusto se las respondo. Bien, entonces vamos a definir traumatología, que va a proceder de dos raíces griegas, trauma equivalente a herida y logos, que significa tratado, pero con el tiempo el término no ha quedado restringido al estudio de las heridas. Después, otros autores como Lancis y Sánchez lo definieron como traumatismo, como una alteración o daño especialmente anatómico del organismo causado por agentes externos. Por otra parte, Vargas Alvarado dice que es el daño anatómico o funcional del cuerpo humano ocasionado por cualquier forma de fuerza exterior. Esta definición, la última, es básicamente con la que ustedes se tienen que quedar porque es la que mejor define la traumatología. Obviamente no solamente abarca heridas, sino abarca fracturas, contusiones, hematomas, equimosis, etc, 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 ¿no? Entonces, hablando técnicamente o médicamente, herida es la discontinuidad de la piel, es decir, cuando se rompen estas capas, y pues como sabemos no solamente existe ese tipo de heridas, ¿ok? Entonces, con la que ustedes se van a quedar es con esta de Vargas Alvarado. Desde el punto de vista jurídico, lesión es toda aquella alteración anatómica o funcional de una persona que cause a otra sin ánimo de matarla mediante el empleo de una fuerza exterior. Daño es el detrimento o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. Para tipificar el acto humano antijurídico se habla de lesión. Para imponer al responsable la obligación de repararla se habla de daño. Desde el punto de vista médico, definimos como trauma a la violencia exterior y como traumatismo al daño resultante en el organismo. El estudio de los aspectos médico-legales de los traumatismos en el ser humano constituyen la traumatología forense, también llamada lesionología. ¿Okay? Bien, esas lesiones pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes criterios que ustedes están viendo en su pantalla. La primera es agentes anatómicos, es decir, su ubicación en los diferentes segmentos del cuerpo: cabeza, cara, cuello, brazo, antebrazo, mano, tórax, abdomen, pelvis, miembros inferiores, etc, etc, etc. Cualquier lado que ustedes pueden identificar en el cuerpo humano. La segunda son agentes que la producen, como agentes físicos, ya sean mecánicos, térmicos, eléctricos, agentes químicos y agentes biológicos. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, una tablita donde dividen esta parte de las clasificaciones, ¿no? Y como los agentes que pueden causar dependiendo a esta clasificación que les estoy dando. La tercera es por las consecuencias. Puede ser cantidad y calidad del daño con respecto a la cantidad del daño. Códigos como el mexicano distinguen entre lesiones que no ponen en peligro la vida y lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Ok? No es lo mismo que tengan una herida, por ejemplo, con una hoja de papel, ¿no? Ejemplo, a que tengan una herida por alguna sierra, ¿no? O algún aparato eléctrico. La lesión en cualquiera de los casos puede comprometer la vida. Obviamente una cortada por papel solamente se comprometiera si esa cortada es extensa y se infecta, ¿no? Pero si es de esas lesiones que luego nos pasan común y corriente,
pues no ponen como tal el peligro su vida de la persona, sino aquellas a lo mejor que están trabajando con una sierra, o pasa mucho este tipo de lesiones de los que están con las máquinas estas que hacen tortillas y ya, se jaló la mano. Bueno, eso sí puede comprometer la vida en algún momento, ¿ok? Bien, en relación con la calidad del daño hay otra clasificación que es la que ustedes ven en su pantalla, que se clasifica en lesiones que lacran, es decir, que dejan defecto, señal o cicatriz. Lesiones que mutilan, es decir, cuando se amputan o separan alguna parte del organismo. Lesiones que invalidan, causan un debilitamiento funcional o una disfunción. En este caso, por ejemplo, sería aquellas personas que tuvieran alguna lesión, algún trauma, por ejemplo, una fractura en el brazo, y que eso le trajera consecuencias que a lo mejor no pudiera cargar cosas pesadas, o a lo mejor la movilidad de ese brazo, ¿no? Esas son esas lesiones que dejan un debilitamiento funcional. Y por último, las lesiones que provocan aborto o aceleración del parto, un golpe, una caída, ¿no? A lo mejor los accidentes de tránsito que también pudieran ocasionar un aceleramiento en este parto, ¿no? Bien, hablando de esta clasificación donde ya entra, digamos, esta parte de las legislaciones o los artículos o ya lo legal, hay otra clasificación que son las lesiones leves, que tienen con base el criterio cronológico. Son aquellas en las que producen una incapacidad para cualquier trabajo por un periodo inferior a 30 días. En otros lados toman esta incapacidad a menos de 10 días. ¿Ok? Las lesiones graves, hay 3 criterios determinantes. 1. La incapacidad mayor de un mes para los que laboren o tienen labores habituales. En este criterio se traslapan el aspecto cronológico y una repercusión en esas propias labores específicas del ofendido. 2. Debilitación persistente de la salud, un sentido, un órgano, un miembro o una función. Se contemplan los casos en que una función orgánica queda solamente disminuida, pero aún así se conserva parte de su capacidad. Y el tercer criterio es marca indeleble en el rostro. Este criterio es un resabio en la legislación y se refiere a la alteración de la armonía facial y no llega al afeamiento. ¿Ok? Por ejemplo, cuando las personas se llegan a quemar, ¿no? Hay personas que tienen dificultad o disminución en la capacidad para realizar sus labores habituales, por el simple hecho de ver que todo el mundo voltea a verlos, por las quemaduras que presenten, por alguna lesión que tuvieran. Entonces eso también se considera pues una lesión grave, ¿no? La tercera son las lesiones gravísimas, que incluyen pérdida anatómica o funcional de un sentido, órgano o miembro, esterilización, es decir, imposibilidad de engendrar o concebir. 3. Enfermedad incurable mental o física. 4. Pérdida de la palabra y deformación permanente del rostro. Esta última representa un grado mayor de gravedad que la simple marca, puesto que consiste en el afeamiento, en repugnancia, y la deformación debe ser permanente, y no importa que pueda ser corregida mediante una prótesis, como en la pérdida de algunas piezas dentales. Este criterio lo conserva la legislación y obviamente pues si llega a ser penado en alguno de los casos que se presente este tipo de lesión. Bien, el criterio médico legal se fundamenta en la interpretación y el razonamiento de los elementos circunstanciales. ¿Cuáles son? La enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. 2. La pérdida de algún sentido, mano, pie, capacidad de engendrar. 3. La pérdida de vida. Y 4. La herida de desfigure. Esta expresión de los hechos que hace que el perito deba ser objetiva. Y hay un criterio jurídico. Por su parte, permite el juez calificar el delito. Esta apreciación se adecua a un complejo de circunstancias y elementos objetivos propios de cada uno que le permite al juez, con la base en la doctrina y jurisprudencia respectivas, ubicar el hecho en estudio dentro de la expresión taxativa del código. El perito médico corresponde determinar la medida de gravedad y al juez calificar el delito. Esta composición
conjunta comprende y configura el concepto de gravedad médico-legal que fue propuesta por Pérez Manzaneda. Es decir, cuando una persona llega por alguna lesión, llámese la que se llame, fractura, contusión, amputación, heridas, quemaduras, lo que ustedes quieran, si es un caso médico legal, obviamente quien lo tiene que revisar es el médico forense o el médico legal, en este caso, ¿no? Él lo que va a hacer es revisarla, él lo que va a hacer es explorar esas lesiones y en su dictamen las va a describir. Este hecho o este apartado en cuanto a medicina forense o medicina legal, como lo quieran ver, es uno de los objetivos que yo tengo hacia con ustedes y que las materias tienen hacia con ustedes en este tiempo. Es decir, que ustedes aprendan a describir. Primero vamos a describir cualquier cosa, lo que ustedes gusten, y después van a describir propiamente las lesiones cuando ustedes las sepan. Ahorita es momento de que nada más tengan conciencia de que existe. Pero ya en las medicinas forenses donde se ven, entonces sí, ahí ya van a tener más trabajo porque sí las van a tener que describir. Por ejemplo, ¿qué hace el médico forense? Bueno, primero describe a la persona, la va a ver primero, si viene íntegra, es decir, si no le falta ninguna parte de su cuerpo, si viene caminando por sí sola, si viene inconsciente, si viene somnoliento, que es hombre o mujer. Si es una víctima o un cadáver, bueno, se hace exactamente lo mismo, a diferencia es que obviamente pues ahí nosotros lo vemos a través de una plancha, ¿no? Ya en la sala. Entonces el médico forense ya lo describió, después va a decir, yo veo estas lesiones en estas zonas, ok, ahí tiene una fractura expuesta, el miembro inferior izquierdo, no, y a lo mejor tiene una herida o tiene una quemadura, ¿no? Y los va a describir. Igual aquí entran las heridas por arma de fuego, las heridas por arma blanca, todo eso se tiene que describir, absolutamente todo. Y todo eso lo va a poner en el dictamen y ese dictamen se lo van a entregar al juez para que el juez diga y dé propiamente digamos que la sanción o diga o la pueda clasificar de acuerdo a los criterios que ya les he mencionado, pero hablando propiamente judicial, o sea, en la ley, ¿no? El médico forense las va a clasificar de acuerdo al área. Bien, ¿cuáles son las clasificaciones del traumatismo? Desde el punto de vista médico-legal, los traumatismos se clasifican de acuerdo con la fuerza exterior o energía que lo produce, del modo que ustedes están viendo en su pantalla. Se divide en 4. Traumas mecánicos, térmicos, eléctricos y químicos. Los traumas mecánicos se dividen a su vez en 3, subcutáneo, mixto y percutáneo. Estos van básicamente a las capas de la piel, ¿no? A la profundidad, por así decirlo. Aquí entran contusiones, asfixias, las explosiones que pueden ocasionar quemadura, fractura, alguna escoriación, alguna impregnación de algún material, alguna amputación. También en percutáneo pues ya entran esas lesiones por arma blanca o por arma de fuego. Cuando es por trauma térmico, eso se dividen en 2, ya sea calor o frío. El calor puede ser ocasionado por muerte por calor o por quemaduras. Por frío puede ser heladuras o muerte por frío propiamente, que ya en su momento las vamos a ver. Cuando es por trauma eléctrico, aquí hay de 2, una que es fulguración y otra que es electrocución. La electrocución es por aquellas cargas, valga la redundancia, eléctricas que transmiten cierta energía, como por ejemplo la energía o la electricidad de los cables de alta tensión o los que se encuentran en su casa. Y la fulguración es aquella que está ocasionada, por la electricidad natural, por ejemplo un rayo cuando esté lloviendo, ¿no? Que te caiga y entonces te fulgure, ¿no? El cuarto es por el trauma químico. Aquí ya es efecto local, como puede ser la causticidad, o sistémico, la intoxicación. Aquí entran aquellas personas que a lo mejor ya consumieron o tomaron cloro, aquellas mamás, porque llega a pasar, que hacen su bomba a lavar el baño y echan cloro y ácido clorhídrico. Bueno, echan un montón de cosas que hacen sus bombas y eso puede ocasionar por lo regular quemaduras a nivel respiratorio, a nivel digestivo. Entonces, esos también entran dentro de estas clasificaciones de traumas. Si se fijan, el traumatismo puede estar ocasionado por cualquier agente externo, el que gusten, un golpe, una caída, una bala,
un arma blanca, un golpe, una contusión, ¿ok? Una fractura, una quemadura, una asfixia. Ok, entonces pues hasta aquí sería todo, chicos. Básicamente es como una introducción para que ustedes vayan viendo el tipo de clasificaciones que existen en las lesiones y que no se confíen a que solamente puede entrar fractura, puede haber hasta una luxación y esto entra dentro de traumatismo. Por ejemplo, ustedes empiezan a ver anoxemias. En anoxemias ven estas lesiones ocasionadas por el estrangulamiento, ocasionadas por la sumersión, eh, por un montón de cosas, ¿no? Las anoxemias son un tema largo, tendido y profundo, que también lo hace muy interesante, ¿no? Ya después ven quemaduras. En las quemaduras entran por calor, térmica, las atmosféricas, las eléctricas, ¿no? Y las químicas, pues son aquellos donde son las intoxicaciones. Por lo regular eso lo ven ya en toxicología. Entonces, pues espero que les llame la atención el tema, chicos. Espero que les guste. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, pues me lo hacen saber con todo gusto. Y acuérdense que el video va a estar en la plataforma con la tarea en formato PDF. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.